Muy buen fin de semana para todos. Mi nombre es Belén Sarmiento Tirado, estudiante del último ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. En esta oportunidad, para nuestra cuarta charla informativa, mis compañeros y yo abordaremos el tema de alimentos en tiempos de pandemia del COVID-19, seguidamente por cómo se está realizando el proceso del mismo. Bajo el contexto de la COVID-19, la pensión de alimentos ha tenido que ajustarse proporcionalmente a las condiciones económicas del alimentante. Además, el estado de emergencia no puede ser causal para el incumplimiento de dicha pensión. Por lo que, en atención al artículo 479 del Código Civil y el interés superior del niño, la obligación alimenticia puede ser trasladada excepcionalmente en caso de que el obligado no pueda responder a ella. En definitiva, la pandemia y subsecuentemente la cuarentena en Perú y a nivel mundial ha suscitado sendos y profundos debates en relación a muchos ámbitos del derecho, que comenzaron desde el análisis de temas laborales, temas contractuales y de inejecución de obligaciones en torno a la fuerza mayor. Dentro de este contexto, el derecho de familia no ha sido ajeno a esta repercusión económica que conlleva la enfermedad, pero sobre todo en un tema tan álgido y tan delicado como es la pensión de alimentos, porque toda vez que en los despachos del Poder Judicial abundan, es bastante mayor proporción que otros casos, expedientes por juicios de alimentos, por lo que denota de por sí una problemática bastante delicada que está inmersa en la sociedad peruana. En dicho sentido, la disminución del PBI y la ralentización económica de nuestro país por la cuarentena ha perjudicado a todos. Entonces, cabe la pregunta hacernos, ¿corresponde al deudor alimenticio pagar la pensión de alimentos en los tiempos de coronavirus? Esto es una pregunta que a simple vista parece que tiene una supuesta respuesta obvia, ¿no? Pero en el fondo engloba un análisis jurídico de mayor profundidad. Cabe tener en cuenta que si bien una proporción de los deudores alimenticios en Perú tienen trabajos formales y están registrados en planillas de alguna institución pública o privada, pero la mayoría son varones con empleos informales. Entonces, frente a la imposición del estado de emergencia que obliga a las peruanas y peruanos a la suspensión del derecho de libre tránsito, estos deudores en muchos casos se han visto materialmente imposibilitados de obtener los recursos suficientes para entregar en igual medida la pensión de alimentos correspondientes mes a mes, ¿no? Es decir, se han suspendido algunos derechos fundamentales para que existan menos contagios debido a la pandemia. Sin embargo, esto genera una cadena también que se relaciona a uno de los principios bases de nuestra constitución política, el cual es el principio del interés superior del niño. Como todos sabemos, el principio del interés superior del niño, en sentido lato, se define como un conjunto de acciones y procesos que están tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible a las y los menores de edad. Se trata de una garantía de que los menores tienen derecho a que, antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no que los excluyan, ¿no? Asimismo, debemos tener en cuenta lo que expone el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño,
que nos dice lo siguiente. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplen las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Bien, dicho esto, recordemos que Perú fue uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, por lo que todas las decisiones que se tomen deben estar conforme al Estado de Derecho, es decir, donde prevalezca una correcta interpretación de la Constitución y los tratados. En dicho sentido, se entiende que en el momento en que se emitió el decreto Supremo 044-2020, el análisis del gobierno fue que de esa manera prevalecía el interés superior del niño, debido a que el riesgo de contagio se reduciría debido al estado de emergencia y cuarentena. Por ende, se aumentan las probabilidades de que los menores no mueran por contagio de la pandemia, por ende, prevalecería el derecho a la vida y a la salud del menor. Esto implica que se podría decir que se ha respetado los dos primeros párrafos del artículo 3 de la Convención del Derecho sobre los Derechos del Niño. Porque al parecer esa es la lectura que el gobierno ha interpretado al momento de declarar el estado de emergencia. Sin embargo, somos de la opinión de que ese análisis se realizó pensando que muchas niñas y niños viven con ambos padres, pero dicha interpretación no alcanza a las niñas y niños que dependen de una pensión de alimentos, que de por sí deben exigirla judicialmente, ya que la realidad peruana refleja que existen muchos deudores alimenticios que no cumplen con dicha obligación. Por lo tanto, la cuarentena podría resultar la excusa perfecta para que muchas niñas y niños se queden desamparados. En cuanto a la pregunta planteada por mi compañera, la cual es, ¿corresponde al deudor alimenticio pagar la pensión de alimentos en los tiempos de coronavirus? Bien, trataremos de dar respuesta, pero antes de adelantar una respuesta a nuestra pregunta, bueno, que de por sí ya es bastante controversial, se debe analizar de cierta manera qué dice la ley de la materia con respecto a la pensión de alimentos. Esto quiere decir la revisión del Código Civil, ¿no? Asimismo, también exponer lo que la calificada doctrina ha publicado en relación a cómo debe cuantificarse la asignación de la pensión de alimentos, por lo que recurriremos de cierta manera a lo estipulado en el Código Civil, como se lo mencioné hace un momento. El artículo 472 del Código Civil brinda la definición precisa de lo que se entiende por la figura de alimentos, ¿no? El mismo que se entiende como, bueno, lo indispensable para el sustento, habitación, vestimenta, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, bueno, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación, pues, y posibilidad de la familia, ¿no? Bueno, también están incluidos los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de posparto.
Bien. Existe también unanimidad en la doctrina que estipula que los alimentos no necesariamente están limitados en un monto económico mensual, que solo englobaría gastos de comida, sino que también abarca todo lo necesario para el desarrollo integral de la niña o niño adolescente, como recreación, educación, vestido, educación, como lo mencioné, ¿no? En armonía, obviamente, con los medios económicos que debe tener, pues, el alimentante, ¿no? Asimismo, pues, cabe precisar, pues, que justamente sobre este último punto del que debe partir, de cierta manera, el análisis del tema de alimentos en tiempos de pandemia, ¿no? Es decir, los verdaderos medios económicos que tienen los alimentantes, ¿no? Pero está que resultaría utópico, de cierta manera, exigirle al alimentante que pague un colegio súper caro, por ejemplo, de 3.000 soles mensuales, cuando solo, por ejemplo, recibe una pensión por su trabajo por debajo de los 3.000 soles, ¿no? Entonces se debe analizar las pautas que ofrece el Código Civil, ¿no? Con respecto a los criterios para fijar la pensión de alimentos, para luego, pues, relacionarlos estos con los demás problemas suscitados, ¿no? En relación a este tema de la pandemia, ¿no? Debe ser un criterio razonable. Bueno, debemos precisar que el artículo 418, perdón, 481 del Código Civil, en relación a que los alimentos se regulan por el juez, pues, ¿no? En proporción a la necesidad de quien lo pide y de las posibilidades de el que debe darlos atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, ¿no? Ser alimentante. Eh, Estas obligaciones a las que se haya el sujeto deudor, ¿no? No es necesario, pues, indagar o investigar sobre el tema económico del que debe prestar alimentos, ¿no? Porque está claro que debe deducirse, pues, bueno, la ley ofrece un artículo que brinda de cierta manera nociones o directrices al momento de fijar una correcta pensión de alimentos y hace énfasis en la capacidad económica real de los alimentistas, ¿no? Bueno, así que básicamente podemos tomar lo que dice una jurista Vázquez, exactamente no recuerdo el nombre completo, que hace mención a que la doctrina es unánime, al menos en relación, bueno, cuando considera, siguiendo las nociones de lo que dice el artículo 472 y 481 del Código Civil, que por más obligación que recaiga sobre el alimentante y se compruebe ese estado de necesidad económica del alimentista, pues la determinación de los alimentos y la pensión alimenticia en concreto deben establecerse teniendo en cuenta la posibilidad económica que tiene el alimentante, ¿no? De poder cubrir estos alimentos, cumplir con su obligación, ¿no? Bien, de igual forma, el cumplimiento de la obligación alimentaria no puede poner en riesgo la propia subsistencia del alimentante, de lo contrario, ¿cómo brindaría los alimentos, no? De la misma manera, calificada doctrina, bueno, en el libro de Derecho de Familia del jurista, si no me equivoco, Zanoni, bueno, precisa lo siguiente, básicamente. Desde luego, la jurisprudencia proporciona directivas o pautas generales en el que se puede destacar los criterios que presiden los alcances de la obligación alimentaria. Uno de esos criterios fundamentalmente permite advertir que la prestación debe estimarse objetivamente en proporción a las posibilidades económicas de quien está obligado a satisfacerlas.
y las necesidades del alimentario. Es decir, la prestación debe guardar una razonable proporción con los ingresos que percibe pues, el alimentante, en la medida de que pueda esto no afectar su subsistencia, pues, ¿no? Bueno, la carga de probar los ingresos del alimentante pesa en principio sobre quien reclama los alimentos, pues, ¿no? O sea, la madre en representación del menor, por ejemplo. De todas formas, la jurisprudencia no exige de cierta manera una carga de la prueba, bueno, acabada de las cuales son esos ingresos, pues, ¿no? Básicamente debe tenerse en cuenta el estándar económico. Bueno, existen situaciones en que propio de las actividades que desarrolla el obligado, pues resulta un poquito dificultoso esa prueba, ¿no? Por ello es que se aplican estándares, ¿no? O criterios. Si es que no es posible acreditar ese caudal económico del alimentante, debe estarse o interpretarse a la valoración pues, de la situación económica y de las actividades que realiza el alimentante, ¿no? De esa manera, pues, podemos observar que la doctrina y la ley están muy de acuerdo, pues, ¿no? Entonces, pero giran siempre en torno al interés superior del niño, ¿no? Debe comprobarse también el estado de necesidad del alimentista. La pensión de alimentos, de cierta manera, tiene una vocación de ser permanente. Se debe tener en cuenta la posibilidad económica razonable y objetiva del alimentante. Entonces, no es necesario investigar rigurosamente los ingresos del alimentante. A esa conclusión básicamente quiero arribar. Pero debemos tener en cuenta lo estipulado también en el artículo 482 del Código Civil, que la pensión alimenticia, bueno, se incrementa o reduce según el aumento o disminución de ese salario, o bueno, y las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe pagarla, ¿no? Cuando ese monto de la pensión se fija en un porcentaje de la remuneración del obligado, no es necesario un nuevo juicio para que se reajuste ese monto, ¿no? Eh, este ajuste se reproduce automáticamente. Por ejemplo, si el obligado a prestar alimentos gana cerca de 3.000 soles, se deducirá el 40% de lo que él perciba, ¿no? Si él al mes siguiente ascendió y empieza a ganar 10.000 soles, ese 40% se deducirá de su última remuneración, que es 10.000 soles. Entonces, debe entenderse que no es necesario un reajuste, por ejemplo, cuando se fija una pensión de alimentos de 500 soles, porque se ha dado un porcentaje, bueno, se ha solicitado un porcentaje sobre la remuneración que percibe esta persona, ¿no? Este obligado. Bueno, para que el derecho a la pensión de alimentos no se materialice en una exigencia irrazonable o desproporcionada, es necesario mencionar pues que esta tiene que ser objetiva, proporcionada y de acuerdo a la realidad económica del obligado, ¿no? Bien, entonces la pensión de alimentos debe ser permanente, en consecuencia pues bueno, marca terreno para responder a la pregunta de si corresponde al deudor alimenticio pagar la pensión de alimentos en estos tiempos de pandemia, ¿no? En relación al tema del coronavirus. Siendo así y teniendo en cuenta los criterios ya mencionados, pues, ¿no? Este aspecto que no perjudique la subsistencia del alimentista, ¿no? Entonces, debe tenerse en cuenta criterios muy importantes para no afectar ni la vida del menor, por ejemplo, o de la persona que presta la obligación. Bueno, el interés superior del niño, este principio del interés superior del niño,
quiere decir que prevalece el derecho a alimentos a favor del menor de edad, ¿no? De todas formas, somos de la opinión de separar los casos de distinta manera, en tres grupos particularmente. Bueno, aquellos en los que está corroborado que el alimentante era un trabajador formal y sigue persiguiendo un caudal económico similar al que tenía antes de esta cuarentena, por ejemplo. Por ejemplo, muchos trabajadores del Estado que económicamente se han visto perjudicados mínimamente porque siguen percibiendo su remuneración mensual. Entonces, estos tienen que cumplir obligatoriamente con el pago de los alimentos, ¿no? No podría variar porque sus posibilidades económicas se lo permiten. O sea que es razonable que estos cumplan con su pensión, su obligación alimentaria en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, pues resultaría descabellado pensar que estos dejen de pasar los alimentos, cumplir con su obligación alimentaria en tiempos de pandemia, ¿no? Pero sin embargo, no hay un segundo punto en el que el alimentante podría disminuir sus ingresos económicos, pero no ha dejado de percibir, ¿no? Pero este no podría pensarse en que no puede cumplir con su obligación, pues, ¿no? Pero hay situaciones como, por ejemplo, en el tercer punto, en el que el alimentista no tiene la posibilidad de cumplir con la obligación porque esta en tiempos de pandemia afectaría a su propia subsistencia. Y es ahí que nosotros podemos entrar a mencionar lo que el Código Civil señala cuando el obligado principal no pueda cumplir, habrá una escala ascendente de quienes deban cumplir en favor del menor, por ejemplo, del hijo, reemplazando la obligación, o bueno, trasladando esa obligación a quienes sí podrían, por ejemplo, sus abuelos, serían los padres de su padre, ¿no? Entre otros criterios muy importantes que se deben tener en cuenta. Mi compañero Cintia va a tratar en adelante un poco más sobre ese tema de los alimentos en tiempos de pandemia, en el cual se han visto una serie de figuras jurídicas muy importantes que, bueno, que repercuten en el mundo jurídico de manera muy importante, tal es el caso como en los alimentos regulados en el Código Civil. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la situación de los procesos de alimentos durante la pandemia de COVID-19. Como primer punto, el cambio de los ingresos económicos de las personas obligadas. Sabemos que en tiempos de COVID la situación económica de muchos progenitores puede haber cambiado, ya sea por la disminución de sus ingresos o pérdida de empleo. Sin embargo, no debemos olvidar que la obligación de los padres de cumplir con la pensión de alimentos de sus hijos debe situarse por encima de cualquier otra cosa y no se suspende aún por el contexto actual en el que se vive. En ese sentido, si existe imposibilidad de cumplirla en su totalidad, se debe dar una garantía de cumplimiento o, de ser el caso, solicitar la reducción judicial de la misma. No obstante, para solicitar una reducción o una exoneración de la pensión, es indispensable que el deudor alimentario se encuentre al día en el pago de la pensión alimenticia, según lo dispuesto en el artículo 565A del Código Procesal Civil. Respecto a los procesos sobre pensión de alimentos en trámite, debe tenerse en cuenta que en el inciso 1 y 3 del artículo 350 del Código Procesal Civil se establece que no hay abandono en los procesos que se encuentran en ejecución de sentencia ni en aquellos procesos en los que se contiendan pretensiones imprescriptibles, como es el caso de los procesos de alimentos. Ello es una consecuencia inmediata de lo establecido en el inciso 4 del artículo 1994 del Código Civil, donde se precisa que se suspende la prescripción cuando se tratan de menores de edad. Por otro lado, existen casos donde los padres que no están inmersos en proceso judicial ni en acuerdos de conciliación extrajudicial sobre la pensión de alimentos con anterioridad al contexto sanitario actual. En estos casos, debido al continuo incumplimiento o al cumplimiento defectuoso de las obligaciones alimentarias pactadas verbalmente, muchas madres se ven en la necesidad de iniciar un proceso judicial de alimentos. No obstante, como veremos a continuación,
las propias medidas adoptadas por el Estado peruano hacen muy difícil poder accionar dichos procesos durante el contexto sanitario. 2. Mesa de partes electrónica para presentar las demandas nuevas. Como es bien sabido, durante la primera etapa de la pandemia se estableció el aislamiento social obligatorio a nivel nacional. En dicho periodo, el Poder Judicial suspendió sus actividades en lo que respecta a este tipo de procesos, fijándose una acción en algunas materias puntuales, tales como los procesos de violencia familiar. Posteriormente, la finalidad de continuar salvaguardando la salud de las personas litigantes a través de la virtualización de los trámites judiciales, el Poder Judicial habilitó el sistema de mesa de partes electrónica en su página web. Esta plataforma permite que las personas litigantes puedan colgar y enviar sus escritos judiciales con los respectivos anexos, a pesar de los beneficios que supone la creación de una mesa de partes electrónica. Para acceder a este servicio es imprescindible iniciar sesión con un usuario y contraseña. Así, toda vez que el número de usuario será la casilla electrónica, es preciso subrayar que el Poder Judicial solamente viabiliza la tramitación de esta a abogados, instituciones fiscales, personas de la Oficina del Control de la Magistratura, personas naturales y jurídicas del sistema de remates judiciales, peritos judiciales y martilleros públicos. Tomando en cuenta lo anterior, para el caso de los procesos judiciales de alimentos en tiempos de COVID, la parte demandante tiene dos opciones: atender a una programación virtual de una cita a fin de presentar la demanda de manera presencial en la mesa de partes física de aquellos juzgados que han implementado los protocolos sanitarios, o contratar el patrocinio de un abogado con casilla electrónica quien permita acceder a la mesa de partes electrónica para subir los escritos. Si bien el contexto sanitario no supone la variación de los aspectos materiales de los derechos de alimentos, como conceptualización, criterios para fijar el monto, entre otros, con la última alternativa presentada se genera una modificación de facto de las normas procesales en la medida en la que la obligatoriedad del abogado con casilla electrónica puede atenderse contraria a la regla por la cual el escrito judicial para demandar alimentos no requiere poseer de la firma de un abogado en su presentación. Asimismo, en el caso en que nunca una persona considere urgente contratar con un patrocinio de un abogado, no cuente con los recursos económicos, el Estado peruano ofrece patrocinio gratuito en los procesos judiciales de alimentos a través de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, aún existen lugares donde este servicio no se ha reanudado al público en general y en consecuencia las personas se ven obligadas a buscar patrocinio legal por su propia cuenta. Bueno, a partir de lo anterior, consideramos que, aún adoptándose medidas adecuadas para garantizar el derecho a la salud durante la emergencia sanitaria, ello es insuficiente porque inviabiliza y excluye al sector de la sociedad que mayoritariamente no tiene recursos por su propia naturaleza del pedido principal de todo proceso judicial de alimentos. Entonces debemos reconocer que la virtualización de muchos de los trámites procesales ha supuesto nuevos retos al acceso de justicia de un gran sector de la población peruana. Somos un país donde a nivel nacional solo el 48.7% de la población de 6 a más años de edad tiene acceso a Internet, según el INEI en el año 2018. Por lo tanto, resulta válido suponer que muchas personas no poseen conocimientos acerca de los pasos para acceder a la plataforma virtual, impulsar casos o iniciar nuevos procesos. Entonces cobra vital importancia la labor de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para orientar y coadyuvar en garantizar el acceso a la justicia de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, teniendo especial consideración sobre la consecuencia de los nuevos requisitos procesales propios de la virtualización de la mesa de partes. Del mismo modo, en la medida en la que existe población sin acceso a Internet, reconocemos que el servicio en línea de orientación legal gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos toma especial atención de las particularidades de los casos de alimentos durante el contexto sanitario a fin de ser acordes a las políticas estatales de fortalecimiento en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. A partir de todo lo desarrollado, se evidencia que si bien se han realizado esfuerzos por acelerar los mecanismos de virtualización en los trámites judiciales, no se toma en cuenta
la naturaleza de los procesos de alimentos ni la urgencia de la atención de estos casos. Por este motivo, la virtualización puede convertirse en una barrera de acceso a la justicia en los sectores con menores ingresos económicos en nuestro país. Además, en tiempos de COVID-19, la intervención de abogados en dichos procesos ha venido en un factor indispensable. A pesar de la norma dispone que en los procesos judiciales de alimentos no se requiere el patrocinio legal, en virtud de la problemática antes descrita, planteamos lo siguiente: recomendaciones que podrían contribuir a mermar las consecuencias no deseadas que afecten el proceso judicial de alimentos. 1. Por parte del Poder Judicial, urge que el formulario electrónico ingreso virtual de la demanda de alimentos, aprobada en febrero de este año mediante Resolución Administrativa 82-2020 CEPJ, sea puesto en funcionamiento. Por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la defensa pública, sería indiscutible y valiosa la realización de campañas de difusión de las cuales se viabilice el apoyo que puede brindar el público en general en estos procesos. Y como último punto, con relación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, consideramos que brinden mejor solución a la entrega de las actas de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes, pues es requisito indispensable para presentar los escritos de demanda de alimentos. Queda pendiente mucho por hacer en los procesos de alimentos, por ende es fundamental reiterar que en los casos que involucren, en su mayoría, a una de las poblaciones más vulnerables y afectadas de la pandemia, nuestra población infantil y adolescente. Le doy paso a mi compañero. Dicho todo esto por mis compañeros y a modo de conclusión, queda sustentado de que sí corresponde al deudor alimentante pagar la pensión de alimentos en tiempos de coronavirus en caso se compruebe que su caudal económico no se ha visto afectado. Asimismo, también corresponde pagar la pensión alimenticia a pesar de que el alimentante ha reducido sus ingresos. Para estos casos se deberá ajustar el monto de la pensión en proporción a sus nuevas posibilidades. Por último, en el caso excepcional que el deudor logre acreditar que su economía se ha visto mermada hasta llegar a la situación de pobreza, entendiéndose esta como una situación que pone en peligro la propia subsistencia del alimentante, podrá ampararse en el artículo 479 del Código Civil y dejar de pagarla. Sin embargo, la obligación será trasladada a uno de los ascendientes del alimentista por principio del interés superior del niño. Con esto aclaramos que no es lo mismo que el alimentista deje de percibir la pensión de alimentos con el hecho de que el alimentante tenga o no las posibilidades de ofrecerla, así, tal y como estipula en el artículo 479 del Código Civil. Pues repetimos, esta pensión, si bien es reajustable, tiene vocación de ser permanente. Esperemos que estas directrices ayuden a los despachos porque estamos seguros que más de un deudor alimenticio llegará con la excusa de que no cumplió con su obligación debido al estado de emergencia. Pero ya dilucidamos que eso deviene en una falacia porque el estado de emergencia no es causal suficiente para justificar el incumplimiento de los obligados, puesto que hay que analizar la realidad económica de cada caso en concreto, y mucho menos para que el alimentista pierda su derecho fundamental, que es de los alimentos, porque por el principio de interés superior del niño, la doctrina y los códigos civiles y el Código Civil peruano ofrecen la salida excepcional de que la obligación sea trasladada y así la niña o niño no deje de percibir lo que le corresponde, su derecho, que es percibir el derecho de alimentos. Gracias.